En este video vamos a estudiar el movimiento rectilíneo y vamos a ver cómo podemos resolver problemas cuando tenemos el movimiento rectilíneo con velocidad constante. El movimiento rectilíneo implica un movimiento donde la trayectoria es recta. Recuerden, ¿qué significa eso? Si tenemos un lugar A y un lugar B, el móvil, ¿sí?, que se desplaza de A hacia B, lo hace en una trayectoria recta, en un camino recto. Por ejemplo, de D hacia A tenemos esta trayectoria que es recta. De C a D, lo mismo, este camino que es recto. Ya habíamos dicho de A a B. O sea que siempre que tengamos un camino que nos desplacemos sobre una trayectoria recta, tenemos nuestro movimiento rectilíneo. Ahora bien, generalmente el movimiento rectilíneo, ¿sí?, lo vamos a estudiar cuando la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Significa que el móvil se desplaza, ¿sí?, recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, siempre a 50 km por hora, siempre a 20 metros por segundo, siempre a menos 30 km por hora. Cuando la velocidad es constante, tenemos el movimiento rectilíneo que se denomina movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no se modifica. También vamos a estudiar en un próximo video cuando hay cambios de velocidad y la trayectoria sigue siendo recta. Cuando cambia la velocidad ya vamos a tener un movimiento rectilíneo variado, ya no uniforme sino variado. Y un caso especial donde la velocidad se modifica pero con un cambio uniforme, por ejemplo, que por cada segundo la velocidad aumenta en 20 metros por segundo, ¿sí?, ese ritmo de cambio uniforme, ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también lo vamos a ver en un próximo video. Cuando cambia la velocidad, aparece un concepto que es la aceleración, que también la vamos a estudiar. En este video vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Reiteramos, cuando la trayectoria es recta y el móvil siempre se mueve con la misma velocidad. El vector velocidad es constante. Estudiamos entonces el movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad no cambia. Fíjense cómo es el gráfico de la velocidad en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es siempre la misma. Es una recta horizontal, porque no cambia el valor de velocidad. Por ejemplo, en este caso, siempre el móvil tiene una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? No se modifica, por eso es movimiento uniforme. Recuerden que el vector velocidad tiene fórmula vector posición menos posición inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial, ¿no? Esto es lo que tarda, ¿sí? Esto sería el desplazamiento. Posición menos posición inicial lo podemos definir con el símbolo desplazamiento, o sea, variación de la posición, ¿eh? Este símbolo, la letra griega delta mayúscula, ¿sí?, simboliza variación, ¿eh? La resta de las posiciones, variación de la posición, sobre la variación del tiempo, ¿ven? Tiempo menos tiempo inicial, variación del tiempo. Bueno, si la velocidad es de 20 metros por segundo, fíjense este ejemplo acá, una tabla que preparé, una tabla numérica que representa a la posición de un móvil en diferentes tiempos. Suponemos que inicialmente, o sea, el tiempo cero, o sea, en el momento inicial, la posición del móvil es 10 metros. Este es el cartel que indica la posición, 10 metros, ¿sí? Cuando transcurre un segundo,
como el móvil va a 20 metros por segundo, en un segundo recorre 20 metros. O sea que la posición va a ser 30 metros. Fíjense, en un segundo recorrió 20, porque la posición final es 30 y la inicial es 10. Recorrió 20 metros en un segundo. A los 2 segundos, ¿cuánto recorrió en 2 segundos? Si va a 20 metros por segundo, en 2 segundos recorre 40 metros. Recorrió 40. Inicialmente estaba en el cartel 10, recorre 40, va a estar en el cartel 50. ¿Sí? Fíjense que en un segundo, de 1 a 2 segundos, en un segundo recorrió 20 metros. ¿Ven? Siempre la velocidad es la misma. En un segundo recorre 20 metros. En otro segundo, 20 metros. ¿Ven? Cuando recorre, por ejemplo, en el tiempo, en 4 segundos, si va a 20 metros por segundo, en 4 segundos recorre 80 metros. O sea que va a estar en la posición 90, porque salió de la posición 10. Entonces vemos siempre que la velocidad es constante, ¿sí? Por cada segundo recorre 20 metros. Si a esta tabla la representamos en un gráfico de posición en función del tiempo, en tiempo cero está en la posición 10 metros. En un segundo, en la posición 30. Vamos al gráfico. En un segundo, en la posición 30. Tenemos este puntito. ¿Ven? En 2 segundos, la posición es 50 metros. ¿Cómo lo marcamos? En 2 segundos, 50 metros. ¿Ven? En 3 segundos, 70. En 4 segundos, 90. En 4 segundos, 90. O sea, todos estos puntos están alineados. Los podemos alinear, ¿no? Los podemos unir con una línea recta. O sea que, conclusión, en el movimiento uniforme, la velocidad con el tiempo es una recta horizontal. Y la posición con el tiempo es una recta, ¿sí?, que va a variar la inclinación según sea la velocidad. Pero fíjense que es una recta, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo podemos generar una fórmula que nos relacione la posición con el tiempo, ¿sí? O sea, sería la ecuación de esta recta. ¿Cómo podemos generar una fórmula? Bueno, la fórmula de velocidad que tenemos es el desplazamiento, o sea, posición menos posición inicial sobre tiempo menos el tiempo inicial. ¿Cómo podemos generar una recta? Bueno, el denominador lo paso multiplicando, es decir, tenemos velocidad por tiempo menos tiempo inicial es igual a posición menos posición inicial. ¿Ven? Estoy despejando posición. Fíjense, ¿cómo despejé? Bueno, este denominador al otro miembro multiplicando y después este término que está restando sumando al otro término. Y tengo esta expresión, ¿sí?, que me relaciona la posición con el tiempo. ¿Está? Esta es una ecuación importante que en realidad viene del despeje de esta fórmula, donde relaciona la posición con el tiempo. Fíjense entonces, para este ejemplo, ¿qué tengo? El tiempo inicial le ponemos 0, ¿no? El tiempo inicial es igual a 0 segundos. Y la posición inicial, la posición que le corresponde a ese tiempo, ¿sí?, la posición inicial, le ponemos vector, posición, la posición inicial, que le ponemos 10 metros. ¿Cómo queda entonces la fórmula? Y sabemos que la velocidad, ¿cuánto vale? 20 metros por segundo. ¿Cómo nos queda la fórmula entonces de esta expresión que relaciona posición con tiempo? Reemplazando. Bueno, la velocidad, dijimos, 20 metros por segundo. Están 20 metros por segundo. Bien. Después tenemos tiempo menos el tiempo inicial, que sería 0, más la posición inicial, que es 10. Esto es para este problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto obviamente podemos poner, simplificándolo, o sea, eliminando el 0, 20 por tiempo más 10, ¿no? Igual al vector posición para este ejercicio.
Fíjense que esto me relaciona la posición con el tiempo. Si yo acá, por ejemplo, digo, bueno, vamos a la tablita, para el tiempo 4, ¿cuál sería la posición? Si yo acá reemplazo por 4, me va a quedar 20 por 4, 80, más 10, 90. La posición es 90. ¿Sí? Acá tengo ya la expresión matemática que me relaciona la posición con el tiempo para este problema. Les preparé un ejemplo donde ahora la velocidad, que es constante, es negativa. ¿Sí? Recuerden, si la velocidad es negativa, implica este menos el sentido del movimiento. Tenemos, por ejemplo, en un gráfico posición-tiempo, vemos muy bien que el móvil se desplaza en sentido decreciente de los carteles de posición. ¿Ven? En tiempo 0 está en este lugar. En tiempo 2, en 2 segundos. O sea que se va desplazando hacia abajo, en el sentido que descienden los carteles de posición. Por eso la velocidad es negativa. Conclusión, en el gráfico anterior teníamos una velocidad positiva y teníamos una pendiente de recta positiva. Acá la recta tiene pendiente negativa, ¿ves? Va hacia abajo la recta. Entonces, eso implica que la velocidad es negativa. Muy bien. Tenemos acá la ecuación de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, de posición con el tiempo. Bien, ¿cómo puedo encontrar la ecuación que me describa bien este movimiento? Simplemente tengo que tener un poco de cuidado y observar los valores. Tengo que el vector velocidad es igual a menos 20 metros por segundo. El tiempo inicial 0 y la posición inicial, o sea, la posición que le corresponde a este tiempo es 90 metros. Fíjense, vamos a ver en el gráfico, tiempo 0, la posición le corresponde 90, ¿ven? En tiempo 0, 90. Por eso puse estos valores, reemplazando en la ecuación. ¿Cómo me va a quedar la ecuación de la recta? Que la posición, vamos a agarrar un marcador, que la posición es igual a la velocidad, que es menos 20, por tiempo, menos el tiempo inicial, que lo definimos como 0, ponemos 0 entonces, más la posición inicial, que es 90. Bien, esta ecuación de posición en función del tiempo va a ser menos 20 por el tiempo más 90. Esta es la ecuación de posición en función del tiempo. Ponemos las unidades, donde la posición en este caso está en metros, ¿sí? La unidad, posición en metros, y la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Esta es la ecuación. Fíjense, por ejemplo, en 3 segundos, menos 20 por 3, menos 60. Más 90 me va a dar 30. En 3 segundos está en la posición 30. Si vemos el gráfico, en 3 segundos está en la posición 30. Y en 4 segundos, ¿en qué posición está? En la posición 10. Fíjense, en 4 segundos sería menos 20 por 4, menos 80. Más 90, 10. Entonces tenemos la ecuación que nos relaciona posición con el tiempo. Esta ecuación también la podemos denominar ecuación horaria. La ecuación horaria, la ecuación que me está relacionando la posición en función del tiempo. ¿Sí? Con esto yo puedo saber en qué lugar está en un determinado momento. Vamos a ver un ejemplo, un problema. Tenemos un tren de longitud 300 metros y marcha con una velocidad constante, por eso es movimiento rectilíneo uniforme, de 5 metros por segundo. Suponemos que el trayecto es recto, y la velocidad no cambia. Y hay un paso a nivel de 30 metros de ancho. La pregunta es, ¿cuánto tarda el tren en pasar, ¿sí?, por el paso a nivel? Lo que tienen que hacer ustedes ahora
es un modelito, un dibujo, lo llaman modelo de resolución. Un modelo para este problema puede ser el siguiente. Dibujé el tren, ¿sí?, de 300 metros de longitud y acá el paso nivel, ¿sí?, de 30 metros de ancho. ¿Ven? Y tiene que pasar completamente, o sea que yo tengo que tener en cuenta el movimiento desde que entra, desde el momento inminente de entrada al paso nivel, hasta que sale completamente, hasta que lo libera completamente. Entonces, en este diagrama yo puse posición inicial 0, el cartel 0 acá, ¿sí?, de posición inicial. Bueno, ¿y cuánto tiene que recorrer? Tiene que recorrer todo el paso nivel, que es la posición 30, tiene que pasar por acá y pasar completamente. O sea, tiene que llegar a la posición, después de los 30, 300 metros, ¿sí? Tiene que llegar a la posición 330. ¿Está bien? Desde este extremo hasta este otro, recorre 330 metros. Recorre 30 metros más los 300 metros de su longitud, ¿sí? 330 metros. ¿Sí? Fíjense, 300 metros, tiene que llegar a este lugar. 300 metros de longitud del tren más 30 metros del paso nivel. Teniendo en cuenta la única fórmula que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme, que relaciona posición con el tiempo, acá estamos definiendo en tiempo cero que estamos midiendo, la posición es 0, ¿ven? Que sería este lugar. Y la velocidad del tren, 5 metros por segundo. Esta ecuación nos va a quedar, ¿sí? La ecuación, ¿cómo nos queda? La posición es igual a la velocidad del tren, que es 5, por tiempo, menos tiempo cero, que lo pusimos igual a 0, ¿sí? Este sería el tiempo cero, tiempo inicial, más la posición inicial, que es 0. O sea que en realidad nos queda una fórmula muy sencilla que dice que la posición es 5 por el tiempo. Si yo quiero, esto implica que si yo quiero despejar tiempo, el 5 que está multiplicando, lo voy a incorporar al otro número como dividiendo. El tiempo va a quedar la posición dividido 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? La posición, ¿qué posición es? La posición 330. La posición 330 metros. Sobre el 5, ¿sí? Recuerden que el 5 es la velocidad, le colocamos las unidades, metros por segundo. ¿Está bien? Y obtenemos 330 dividido 5, que es 66, y la unidad que me queda, segundos, es igual al tiempo. Esto implica 1 minuto, ¿sí?, y 6 segundos. Es lo que va a tardar en pasar completamente por el paso nivel. Entonces reiteramos, de la fórmula general, reemplazamos nuestros valores, nos queda una fórmula que es x igual a 5, que es la velocidad por tiempo. Y el tiempo nos queda la posición sobre la velocidad, ¿sí?, que en este caso es 330 metros, la posición que tiene que alcanzar sobre 5 metros por segundo, y al dividir nos queda 66 segundos. O sea, 1 minuto y 6 segundos, que es la respuesta al problema. ¿Cuánto tarda en pasar el tren? Va a tardar 1 minuto y 6 segundos. Sintetizando lo que vimos en el video, fíjense, la velocidad, la formulita, que es desplazamiento sobre el tiempo, y despejando posición, tenemos esta expresión que llamamos ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo son los gráficos característicos? Velocidad en función del tiempo es una línea recta, es constante. Si la velocidad es positiva, el gráfico posición-tiempo tiene una recta con pendiente positiva, ¿sí?, la inclinación positiva. Si la velocidad en función del tiempo es negativa, la velocidad es negativa, ¿sí?, el gráfico posición-tiempo tiene una pendiente inclinada hacia abajo llamada pendiente negativa.
¿Ven? Podemos tener estos dos casos, según el signo de velocidad. Esperemos que hayan entendido este comienzo del tema de movimiento rectilíneo. En el próximo video ya vamos a comenzar con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Seguimos en contacto.